La noche del 28 de noviembre del 2016, el chapecoense se preparaba para vivir el capítulo más importante de su historia deportiva, uno que nunca pudo terminar de escribir. Lo que quedó en su lugar fueron páginas enteras de dolor y drama ante una de las peores tragedias que ha vivido el mundo del fútbol. El equipo viajaba hacia Medellín para disputar el partido de la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Nacional, su primera en un torneo internacional. Pero el avión en el que se desplazaba se estrelló poco antes de llegar a la ciudad de Colombia, causando la muerte de 71 personas de 77 que iban a bordo. Los jugadores Alan Russell, Jackson Follan y Helio Neto, quienes se han convertido, junto al recuerdo de sus 19 compañeros fallecidos, en el alma que mantiene en pie al club en la actualidad. El futbolista brasileño Alan Russell fue el primer superviviente del accidente. Russell, lateral izquierdo de 27 años, volvió a jugar un partido a 2 días de cumplirse en 8 meses de la tragedia. Es a quien nosotros vamos a utilizar en nuestra exposición de psicología deportiva. Entonces te doy la bienvenida y pues gracias por aceptar esta entrevista y por continuar con tu proceso. Como primero quería preguntarte cómo estás, cómo ha venido siendo ese proceso. Bueno, un saludo a ti. Estoy feliz de estar aquí. Bueno, ¿y realmente se acabó la pesadilla que le ha tocado vivir? Bueno, no, no puedo decir que se haya acabado. Es una cicatriz que va a quedar en mi vida siempre. Tengo cicatrices en el cuerpo y en la mente. Siempre lo va a recordar y siempre va a estar presente. Realmente el dolor no ha acabado y lo lleva consigo. ¿Cómo concibe sobrellevarlo? ¿Cómo ha sido ese proceso con esto? Bueno, siempre buscando fuerzas en la familia. Soy muy creyente, entonces siempre estoy aferrado a Dios. Es la forma de intentar poder superarlo. Pues tengo familia y personas que siempre creen en mí y dependen de mí. Y psicológicamente, ¿cómo ha podido superar un golpe tan duro? Si es que lo ha superado. Bueno, como te decía anteriormente, buscando fuerzas en mi familia y en Dios. Pero la vida tiene que ser celebrada y entiendo que si yo me quedo aquí, eh, el propósito por el cual estoy vivo eh, y estoy intentando vivir no será de la mejor manera. No podré guiarlo, ya que Dios siempre me guía y pues estoy feliz de poder estar aquí y volver a jugar fútbol nuevamente. ¿Cómo muy pronto volverá a jugar como titular después de lo del accidente? ¿Qué representa para usted volverlo a hacer, volver a ser titular, volver a entrar a un estadio de fútbol después de lo sucedido? Uf, bueno, aquí yo no voy a estar realizando solamente mi propio sueño, va a ser un sueño de muchas personas también. El de mi familia, el de mi esposa, el de mis amigos y el de todos aquellos que lloraron una vez por mí. Pero estoy muy feliz de vivir este momento, por ser una segunda oportunidad para mí, así que voy a aprovecharlo de la mejor manera. Pasamos a la parte de los objetivos. Siempre tenemos que tener en cuenta que son los primeros en plantearse y tal vez los últimos en conseguir. Nuestro primer objetivo es desarrollar un estado adecuado de predisposición psicológica durante el periodo preparatorio y que se mantenga en el periodo competitivo. El segundo es potencializar los aspectos positivos que ayuden a aumentar la motivación del deportista por medio de los retos. Bien, ahora hablaremos de la programación psicológica, cómo hicimos la distribución. El día lunes le haremos una entrevista y unos test que más adelante nombraré. La entrevista para determinar el estado
del deportista, el estado mental, obviamente. Y el día miércoles plantearemos unos retos para adquirir destrezas que le aumenten la motivación. Como qué tipo de retos. Puede ser que en cada entrenamiento él debe ganarse la titularidad. En todos los entrenamientos debe dar el 100%. Otro tipo de reto puede ser que sea el primero en llegar a los entrenamientos. ¿Listo? Ese tipo de retos le generan que aumente la motivación. Estos 2 días estaremos en la escala de Borg en 3, es decir, un esfuerzo moderado. El día viernes en una escala de 4, van aumentando porque se van acumulando las tareas. En este día le plantearemos la eliminación de hábitos negativos. El ejercicio de llegar temprano nos serviría para eso, para inculcarle ese hábito. Puede que el jugador de pronto esté desmotivado, llegue tarde a los entrenamientos, por ejemplo, es un ejemplo. Y trabajaríamos en eso con ese tipo de ejercicios, de actividades motivacionales. Y el día domingo ya estamos en una escala 5, que es una escala de esfuerzo mayor, y manteniendo el esfuerzo en situaciones extremas. Vamos a poner algún caso donde tenga una presión mental. Por ejemplo, si el entrenador le puede decir al jugador que el día domingo va a haber un partido amistoso y que ahí depende su titularidad. Entonces, eso va a hacer que el jugador se genere una carga o una presión y lo que va a hacer es que dé pues el 100% o mucho más. ¿Listo? Esto es la programación psicológica. Muchas gracias. Test utilizados. Hay 3 factores: el factor motivación, autoconfianza y emoción. En la motivación hay 3 test, que es el constructo motivacional, que son preguntas como por ejemplo, si usted no fuera futbolista, ¿qué le gustaría hacer? Y pues la respuesta depende, obviamente, de lo que él responda, ahí se hace el análisis. Como por ejemplo, si no le gusta entrenar, ¿qué le gustaría hacer? Sí, como ese tipo de preguntas. El test de los 10 deseos, que son 10, se le pide a la persona que pida 10 deseos, que los escriba, y pues ya dependiendo obviamente de los deseos que pida, se le hace el estudio y ya se hace el análisis respectivo. Y el test de las frases incompletas es cuando pues está la persona y el que hace el test y él le lanza frases incompletas y lo que hace la persona es contestar rápidamente, reacción mental, rápidamente tiene que responder y de esta forma va como a sacar lo primero que tiene en la cabeza y el análisis demuestra qué es lo que está pensando. En el factor de autoconfianza está la sustitución de pensamientos negativos por positivos y el test de percepción de láminas positivas. El de pensamientos negativos por positivos, pues es como hallarle lo negativo, los pensamientos que tengan negativos y cambiárselos. Obviamente eso es progresivamente. Y el de láminas deportivas es como imágenes abstractas o pues, que tengan que ver con deporte. Y la persona tiene que decir qué es lo que ve. ¿Listo? Y ahí se hace el estudio y el análisis según los resultados. Y en cuanto a la emoción está el POMS o Profile of Mood States. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? El perfil de estados de ánimo. Entonces, es un test originalmente desarrollado para evaluar respuestas a drogas psicoactivas en pacientes con desórdenes clínicos del estado de ánimo. Se adaptó al deporte, entonces es como los comportamientos que tienen en el deporte, el comportamiento del deportista, cómo hace sus actividades, si las hace con emoción, con apatía, con bajo ánimo, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas es la que estudia ese test. Y estos son los tests que utilizamos en nuestro jugador. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de personalidad. El que escogimos nosotros es el pensamiento introvertido. Pensamos que va acorde con lo que le sucedió a este deportista y las eventualidades que tuvo que pasar. Digamos que Carl Jung en 1921 en su obra Tipos psicológicos plantea 8 tipos de personalidad. De ahí es donde Myers interfiere y toma, digamos, como los referentes teóricos de Carl Jung para formar sus 16 tipos de personalidad, que son los 16 tipos de personalidad de Myers. Este tipo de personalidad, ¿de qué nos habla? Nos habla de la filosofía, nos habla de cómo las personas analizan
y toda esa información, digamos, la transforman en fuerzas para salir adelante después de las eventualidades que en su vida habitual o alrededor de ellas suceden. Es por esto que nosotros escogimos este tipo de personalidad y creemos que está acorde con lo que vamos a realizar. Hablar sobre el método utilizado en este ciclo de psicología deportiva, por lo cual basamos en dos tipos de métodos. Primero, será un monoestructural, específicamente el psíquico, en el cual hablaremos sobre el silogismo optimista. Buscaremos pues una forma de disponibilidad psicológica positiva mediante el análisis y síntesis de la situación para finalmente generar unas conclusiones óptimas. Bueno, basado en el cronograma que tenemos anteriormente, lo que vamos a hacer es que el deportista pueda adaptarse a unos nuevos métodos, a un nuevo ambiente, que esto genere en él cambios positivos en su manera de pensar y sobre todo adaptarse al nuevo medio en el que se encuentra. Asimismo, buscar una respuesta en cuanto a la manera como se logre desenvolver dentro y fuera de cada uno de los lugares donde se realicen estos tipos de entrenamiento. Otro método será el complejo, específicamente el idiomotor, en cual es un método modelador encargado de formar una disponibilidad psicológica adecuada en acciones inminentes a situaciones extremas, al igual que en el planeador de la semana. Habrá una intensidad en cual se va a ir a incluida esta parte de las situaciones extremas, ya que será un nuevo estímulo para el deportista. Ahora vamos a pasar a las técnicas que utilizamos con nuestro deportista. Encontramos primero de que hay unos indicadores y dentro de esos indicadores hay unas técnicas adecuadas para aplicarle a los deportistas o para trabajar con los deportistas en la parte psicológica. Como número 1 encontramos el indicador cognitivo. Dentro de este indicador encontramos el aspecto de la técnica introspectiva. Con estas tipo de técnicas podemos evaluar la parte de la percepción, la cognición y las motivaciones que llega a tener el deportista. Comúnmente se utilizan entrevistas y test, que fue lo que anteriormente nosotros realizamos con el deportista y que sirven para evaluar el aspecto cognitivo. Cuando hablamos del indicador conductual, hablamos de unas técnicas de observación sistemática. En estas se evalúa la conducta externa del deportista. ¿Cómo es la conducta de él? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hace durante los entrenamientos? Y también cómo es la conducta en el proceso ya de una competición o de un partido como tal. Pasamos al indicador fisiobioquímico. En el indicador fisiobioquímico encontramos de que se hace por medio de elementos o programas como electrografías, el registro bioquímico también es una técnica, y en esta encontramos pues la parte hormonal y demás que se realizan pues con implementos ya externos y máquinas que van a permitir también dar asertivamente con unos